Muy bien, vamos a estar dando inicio a esta serie de estudios, meditando un poco acerca de la dignidad de Dios como parte del tema general del año, que es la teología propia. ¿Alguien había escuchado alguna vez el término teología propia? Levante la mano. Teología propia, sí, hay varios que lo han escuchado. Usualmente también se le llama con otros nombres, teología propiamente dicha, ¿verdad? Es otro de los nombres con el que se le llama. Y bueno, hay otras formas de llamarla. Básicamente la teología propia se enfoca en el estudio de Dios en esencia, ¿sí? Algunos podrían interpretar, y se puede interpretar muy fácilmente, que la teología propia se enfoca en estudiar al Padre. Sí y no, ¿verdad? Aunque la teología propia estudia muchísimo de la persona del Padre, la teología propia se enfoca en estudiar a Dios en esencia. Y recuerden esta pequeña frase que nos va a ser muy útil durante todo el año. Dios es uno en esencia y tres en personas. Entonces, aunque afirmamos la existencia de una Trinidad, y es una doctrina cristiana que usted puede encontrar en las páginas de la Escritura, cuando hablamos de Dios y cuando hablamos de teología propia, estamos hablando del entendimiento y la comprensión de Dios en su esencia divina, como ser divino. No estamos segregando este estudio en las personas de la Trinidad, sino que nos estamos enfocando en la esencia de Dios y pues aparentemente en muchas ocasiones nos estamos refiriendo al Padre, porque es muy normal que el Padre tenga esta preponderancia cuando hablamos de la esencia de la figura de Dios. Y bueno, en este tema de la teología propia o del estudio de Dios como tal, por lo menos en este mes, un poco más del mes, vamos a dedicarnos a estudiar acerca de la dignidad de Dios. Si usted busca la palabra dignidad en Google, muy probablemente le va a aparecer de todo menos dignidad humana, ¿verdad? Le va a aparecer muchos tratados que hablan de la dignidad humana, pero no de la divina, ¿verdad? Entonces, hoy nos vamos a enfocar, y durante un poco más de un mes, a estudiar la dignidad divina, la dignidad de Dios. Aquí aprovecho para hacer una pregunta. ¿Qué entendemos por dignidad? ¿Qué entendemos por dignidad? Si hubiese alguien que quiere responderla, genial. Y si no, no importa, ahí seguimos. Pero ¿hay alguien que me pueda decir qué entiende por dignidad? ¿No? Lo primero que se le venga a la mente, la palabra dignidad. Merecedor, muy bien. Respeto, ok. La palabra dignidad vinculada al respeto, como lo acaba de interpretar Danes, está muy relacionado con la dignidad humana, ¿verdad? En este sentido, cuando vamos a hablar de dignidad divina o dignidad de Dios, nos vamos a dar cuenta que el término trasciende al simple respeto de otra persona, ¿verdad? Trasciende por mucho. Estábamos cantando ahorita, el grupo de músicos estaba cantando, tú eres digno de gloria. En ese sentido, la dignidad trasciende simple y sencillamente a respetar a otro ser, sino que se le está ofreciendo a alguien que es merecedor, como lo dijo Ian, alguien que es merecedor de algo. ¿Sí? Muy bien, esa es la primera pregunta, vamos muy bien. Ahora voy a hacerles otra pregunta para luego hacer una tercera un poco capciosa. ¿Sí? Y esta siguiente pregunta es, ¿qué entendería usted por un atributo de Dios? O un atributo, la palabra atributo, ¿cómo usted la interpreta? ¿Cómo la definiría? ¿Qué es un atributo? Una característica, una cualidad, muy bien. ¿Alguien más quiere aportar algo? En realidad eso está muy bien. Una característica, una cualidad. Ahora les pregunto, y aquí viene la pregunta capciosa. El hecho de que Dios sea digno, la dignidad en Dios, ¿es un atributo suyo? La dignidad de Dios es un atributo. ¿Cuántos votan que sí? Levantarían su mano, sí. Bueno, tenemos algunos que muy bien. ¿Cuántos más se atreven a dar el paso? ¿Y cuántos dicen que no? No, la dignidad de Dios no puede ser un atributo. Bueno, todos los demás dicen no sé y solo Dios se atrevieron a responder, ¿verdad? ¿Cómo? La dignidad ya está en Dios, pero podríamos decir que un atributo de Dios está en Él. Dios es santo, Dios es amor
y nos referimos al amor y a la santidad de Dios como atributos suyos, ¿verdad? Ok, bueno, aquí ya Ian está predicando por mí, ¿verdad? Y entendió el norte de la pregunta capciosa. ¿A qué vamos con esto? Si bien es cierto, para estudiar teología propia nos vamos a meter en el tema de los atributos de Dios, la dignidad de Dios en sí no es un atributo de Dios, sino es aquello que recibe Él por consecuencia de sus atributos. ¿Estamos claros con esto? ¿Sí? Entonces, cuando decimos que Dios es digno, no estamos hablando de la dignidad como un atributo, sino más bien como una consecuencia de sus atributos. Dios es digno por lo que Dios es y por lo que Dios hace. ¿Escucharon eso? Y lo voy a repetir. Dios es digno por lo que Dios es y por lo que Dios hace. Lo que Dios es sus atributos, que le llevan a actuar sus obras, lo que Él hace de cierta manera. Y en base a ello, entonces Dios es considerado digno por lo que es y por lo que hace. ¿Estamos claros? ¿Sí? Aquí estamos entonces en el tema de la dignidad de Dios y podríamos empezar tratando de dar una definición bíblica a la palabra dignidad o digno. La palabra digno proviene de una palabra griega que es axios. A-X-I-O-S, axios. Y esta palabra significa, como bien apuntaban anteriormente, merecedor, valioso o apropiado. Esta es la definición estricta de la palabra axios. En la Biblia, esta palabra hace muchas referencias al hombre. Constantemente hace referencias a Dios, pero también hay muchas referencias humanas. Como por ejemplo, en la Biblia usted encontrará frases como digno de muerte. O encontrará un versículo por allá que dice, de los cuales el mundo no era digno. ¿Se recuerdan? En Hebreos. Recordará otro texto que dice en Corintios, si solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración. Y ahí la palabra digno no necesariamente se está refiriendo a Dios, sino que es una referencia humana. Pero cuando la palabra digno hace referencia a Dios, generalmente viene acompañada de reconocimientos que son suyos exclusivamente. Nadie, sino solo Dios, puede exigir aquello o aquellas palabras que generalmente vienen acompañados de digno. Por ejemplo, 2 Samuel, capítulo 22, versículo 4, dice que Dios es digno de ser alabado. Eso no se puede decir de ningún otro ser. Ni un ser humano, ni un animal, ni un Dios creado en la imaginación de otro ser humano. No, solo de Dios se puede decir que Él es digno de ser alabado. En Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 25, se dice que Él es digno de suprema alabanza. Esto no se puede decir de ninguna otra persona, de ningún otro ser. En Daniel capítulo 9, versículo 4 dice que Dios es digno de ser temido. Y ese temor que se habla en Daniel, nadie puede ser digno de ese temor, sino solamente Dios. Entonces, cuando la palabra digno se refiere a Dios, viene acompañada de reconocimientos que son suyos exclusivamente. Y yo podría seguir con la lista de versículos que hablan de formas en las que a Dios se le dignifica. Lo que Dios merece, lo que Dios debe recibir por su infinito valor, es a lo que nos referimos cuando nosotros decimos que Él es digno. Dios merece, por ser un ser de infinito valor, la suprema alabanza, el temor, la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Y por eso decimos entonces que Dios es digno. Por tanto, respondiendo a la pregunta capciosa del principio, ser digno no es un atributo de Dios, sino que es la consecuencia de sus atributos y de sus acciones. Voy a ponerles un ejemplo con esto. Dios es misericordioso, ¿verdad? La Escritura nos habla mucho de su misericordia. ¿La misericordia es un atributo? Sí, es un atributo. Entonces, Dios misericordioso envía al Hijo, a su Hijo al mundo a morir por los pecadores. Eso es una acción. ¿Sí? El atributo de la misericordia se manifiesta o se comunica a la humanidad por medio de una acción. La acción fue enviar a Cristo al mundo. Por tanto,
como Él es misericordioso y ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿cuál es la consecuencia? Él es digno de nuestra obediencia y de nuestro servicio. ¿Vieron entonces cómo la dignidad es una consecuencia de sus atributos y de sus acciones? Ese ejemplo es uno de tantos que ilustra cómo los atributos de Dios y cómo las acciones de Dios explican, ilustran la manera en la que Dios es digno. Y aquí entonces surge otra pregunta que yo creo que sería la pregunta más importante para el estudio del día de hoy. Es importante que nosotros, jóvenes cristianos del Templo Bautista de Tibás, saquemos tiempo para meditar acerca de la dignidad de Dios. Es un tema importante. Es importante para nuestro cristianismo que invirtamos tiempo en entender el hecho de que Dios es digno. O simple y sencillamente alguien podría decir, no, esto fue uno de esos temas que Henry se sacó de la manga. Es importante que los jóvenes cristianos saquen tiempo para estudiar acerca de la dignidad de Dios. Bueno, es muy importante estudiar la dignidad de Dios. Porque la dignidad de Dios y la concepción que nosotros tengamos de la dignidad de Dios refleja nuestro interés de conocer a la persona de Dios. Puesto que Dios es digno por sus atributos y por sus acciones, el hecho de que yo quiera interesarme en su dignidad quiere decir que yo quiero conocer más a Dios. ¿Entienden por dónde voy? Con esta cadena de comprensión. Los cristianos que son negligentes en buscar entender a Dios reflejan su negligencia en su vida personal y en su vida práctica, en sus acciones, en su piedad y en su santidad. Los cristianos que son negligentes en buscar conocer a Dios reflejan su negligencia en su vida. Yo estoy seguro que si queremos honrar al Señor, no queremos ser conocidos como cristianos negligentes. Por tanto, tenemos que ser disciplinados en el ejercicio de conocer a Dios. ¿Recuerdan lo que decía el profeta? Ya hemos meditado mucho en ese texto. Alábese el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, justicia y juicio, porque esas cosas quiero, dice Jehová. Si alguien va a alabarse, no sea el fuerte en su fuerza, ni el inteligente en su sabiduría, sino el que entiende y comprende al Señor. Y por tanto es una tarea diaria del cristiano, trabajar y trabajar arduamente en conocer a Dios. Conocer a Dios como Él quiere que le conozcamos. Y cuando se trata de conocer a Dios, Él dio el primer paso. Él dio el primer paso. Él se manifestó a nosotros para que nosotros le conozcamos, pero también dejó una responsabilidad en nosotros, que nos interesemos cada día más en conocerle más profundamente. Aquellos que se interesan en conocer a Dios cada vez más, se ven obligados a algo, a dignificarle cada vez más, en proporción a lo que de Él conocen. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo, muchachos? Entre más usted va conociendo a Dios, más se ve en la obligación de dignificarle a Él. Porque esto va en proporción a lo que usted conoce de Él. Lamentablemente el mundo se conforma con la caricatura de Dios que presentan las fábulas, las películas y las imágenes. Pero déjeme decirle que Dios no es el coronel que come popcorn chicken, ¿verdad?, en el cielo. No. Dios no es ese ser que simple y sencillamente manda rayos y centellas a las personas que no hacen lo que Él quiere. Cuando nosotros invertimos tiempo de nuestra vida en estudiar la palabra para conocer el Dios de la Escritura y vamos viendo cómo Él se revela a nosotros a través de la revelación natural y la revelación especial, podemos darnos cuenta de un montón de atributos suyos. Y cada atributo que Él nos expone nos va llevando, nos va empujando a dignificarle cada vez más. Voy a ilustrarlo de la siguiente manera.
es como si nuestras rodillas tuvieran cierto pedal, ¿verdad? Que va bajando y va bajando y va bajando conforme le van dando vuelta. Algunos de nosotros tenemos la rodilla así de mala, ¿verdad? Pero bueno, así. Y cada vez que vamos conociendo más a Dios, es como darle una vuelta a esa manigueta, a ese pedal. Y nuestra rodilla cada vez se dobla y se dobla y se dobla más. Por tanto, conocer a Dios en su esencia, conocer los atributos del Señor, nos va obligando cada vez más a postrarnos delante de su majestad y adorarle porque Él merece toda nuestra adoración. Pero para eso hay que invertir tiempo. Invertir tiempo en nuestras casas, abriendo la escritura, desempolvándola quizá porque estamos demasiado concentrados o desenfocados en otras cosas. E invertir tiempo aquí en la iglesia, estudiando la Biblia. Hay que invertir tiempo, porque Dios quiere que nosotros le conozcamos. Y porque conociéndole y estudiando más profundamente su ser, nuestra vida se va a ver positivamente afectada. Voy a recordarles unas palabras que dijo Juan el Bautista a los fariseos. Él les dijo, haced frutos dignos de arrepentimiento. ¿Vieron la palabra digno ahí? Él señaló a los fariseos y les dijo, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Eso quiere decir que los frutos que Juan el Bautista demandaba de los fariseos eran frutos que les debían hacer a ellos merecedores de ser considerados creyentes arrepentidos. No obstante, aunque la dignidad del que hace las obras dignas de arrepentimiento es humana, ¿verdad? Quienes van a ser dignos son los fariseos. ¿Estamos claros con eso? La persona frente a la cual el hombre se arrepiente, ¿quién es? Dios. Dios es aquel frente al que nosotros nos arrepentimos. Y el hombre se arrepiente frente a Dios cuando considera sus atributos, su justicia, su santidad, su ira, etcétera, etcétera. Por tanto, hacer obras dignas de arrepentimiento involucra que consideremos a Dios digno de recibir nuestro clamor pidiendo perdón. Y aquí es lo que yo quiero que ustedes vean, cómo considerar a Dios digno no solamente repercute en nuestro conocimiento teológico, sino que repercute en nuestra vida práctica. ¿Por qué? Porque yo le considero a Él digno de arrepentimiento, porque Él es digno de que yo viva pidiéndole perdón y por tanto Él es digno de una vida mía en obediencia y en santidad a su nombre. ¿Se dan cuenta, muchachos, que esto no es solamente teología? Este no es el seminario La Socie. No. Y aunque quizá alguno podría percibir que algunos temas no son los usuales en una reunión de jóvenes y que podría llegar a parecer una institución académica, esto no es así. La Biblia no solamente es para ser escuchada, oída, es para ser puesta en práctica. No seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra, dijo Santiago. ¿Cuán digno es Dios para usted? ¿O ha minimizado su dignidad? ¿Lo ha minimizado cuando se ríe de aquellos memes que involucran la imagen de Dios o tratan de representar la imagen de Dios de manera burlesca? ¿Ha minimizado la dignidad de Dios cuando ya su vida le es indiferente pecar o no pecar? Y su corazón está tan acostumbrado al pecado que ni siquiera hay sensibilidad. Y su sensibilidad se ha ido perdiendo tanto que incluso aquellos pecados que le llegaban a escandalizar hace unos años, hoy en día son habituales para usted. Fornicación, lascivia, pornografía, drogas, alcohol, pecados de los cuales tal vez usted se podría llegar a avergonzar en su cristianismo pasado, pero que tal vez hoy son más permitidos. Y poco a poco vamos haciendo a Dios, en nuestra percepción, menos digno. Y no me malinterpreten, no les estoy llamando al fundamentalismo, no les estoy pidiendo que vistan todas las semanas las mujeres en enagua y los hombres en corbata. No es eso, es mucho más que eso. Es una vida postrada. Una enagua, una corbata no dice nada. Es una vida postrada, es una vida en piedad, una vida piadosa, una vida en santidad al Señor, en consideración de la majestad de sus atributos.
Y este ejemplo que puse con las palabras de Juan el Bautista se repite a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Ustedes pueden ver, por ejemplo, al apóstol Pablo diciéndole a los efesios: andad como es digno de la vocación a la que fuisteis llamados. Efesios capítulo 4, versículo 1. Y esto es algo que proviene del ser y de las acciones de Dios, ya que ese andar que dignifica mi vocación de ser cristiano, ¿verdad? Anden como es digno de la vocación a la que fueron llamados, eso dignifica mi vocación. Pero eso literalmente proviene de la concepción de un Dios que es digno de mi obediencia y de mi piedad. También se repite con la frase de Pablo en Colosenses 1:10, donde dice andar como es digno del Señor. O la frase de Pablo en 1 Tesalonicenses 2:12, cuando dice andar como es digno de Dios. Estamos considerando entonces que Dios es un ser digno de mi obediencia, y cuando yo ando como es digno del Señor, cuando yo ando como es digno de Dios, cuando yo ando como es digno de la vocación a la que fui llamado, prácticamente estoy reconociendo que el Dios soberano, majestuoso y temible merece toda mi obediencia. Pero cuando empiezo a vivir una vida en carnalidad, esa comprensión de Dios cada vez se va desvirtuando. Para algunos sectores del cristianismo, Dios debe ser temido solamente cuando hay cristianos cerca mío. Qué triste que es eso. Solamente cuando otro cristiano me ve, yo debo vivir como si temiera a Dios. Pero en lo oculto y en lo privado, en su mente y en su corazón, Pablo le dijo a Timoteo, y esto también nos puede ayudar a ilustrar un poco lo que estoy tratando de decir. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 1 dice: el obrero es digno de su salario. ¿Lo han leído ese texto, verdad? Generalmente se utiliza obviamente para hablar de que una persona que trabaja en la obra del Señor debería ser digno de recibir un salario por su tarea. Dice: no pongas bozal al buey que trilla, porque el obrero es digno de su salario. Deje que los pastores prediquen y ellos son dignos de un salario. Y alguien podría decir: Henry, ¿por qué toma este versículo? Nada tiene que ver con la dignidad de Dios. Bueno, esto nos ayuda a ilustrar un poco cómo Dios recibe esta dignidad, o cómo Dios merece esta dignidad. ¿Por qué el obrero es digno de su salario? Por sus acciones, ¿sí? Y estas acciones son la consecuencia de atributos de su ser. Pero, ojo aquí, los atributos del obrero que es digno de su salario no son suyos inicialmente. Los atributos del obrero que es digno de su salario son atributos de Dios, pero atributos de Dios que pueden ser comunicados por el ser humano. ¿El amor es un atributo del ser humano? No, el amor viene de Dios, pero el ser humano puede comunicar el amor de Dios. Es un atributo que más adelante vamos a hablar del tema, un atributo comunicable. Hay atributos comunicables y hay atributos incomunicables, atributos que el ser humano puede comunicar, valga la redundancia, y atributos que le es imposible comunicar. Yo no puedo comunicar un atributo de Dios como su omnipresencia, ya que yo soy una persona que solo puedo estar en un lugar al mismo tiempo. ¿Estamos claros con eso? Pero yo sí puedo comunicar el amor, porque yo puedo amar a otras personas, puedo mostrar amor a otros, porque Dios me ha dado esa capacidad en mi naturaleza de poder comunicar atributos suyos, porque yo soy hecho a imagen y semejanza de Dios. En este sentido, cuando la Biblia dice que el obrero es digno de su salario, es digno ese obrero por sus obras, por sus acciones y por sus atributos. Pero los atributos de ese obrero no son suyos inicialmente, sino que provienen de Dios. Por tanto, el salario que el obrero recibe, lo recibe por comunicar atributos de Dios con sus obras. Y en ese sentido, escúcheme lo que voy a decir, Dios es glorificado aún en el salario que reciben los obreros que son dignos de recibir su salario. ¿Se da cuenta de lo que yo estoy diciendo? Vean la magnitud de esto. Entender la dignidad de Dios incluso puede llegar a cambiar la forma en la que usted echa una ofrenda en ese plato.
porque usted no está considerando que ese dinero es simplemente para pagarle a alguien. Usted puede llegar incluso a la comprensión de entender que ese dinero está dignificando al Dios que permitió que un obrero comunicara sus atributos. Vean, si hilamos delgado entonces, lo importante que es entender la dignidad de Dios. Siento yo que es un tema que hemos dejado al lado, que no nos hemos enfocado tanto. Pero cuando empezamos a estudiar que Dios es digno, empezamos a observar sus atributos casi que en todo lado donde nosotros volvemos a ver. Y empezamos a glorificarlo a Él. Ahora, a este punto en el que hemos llegado, podemos llegar a la conclusión de que toda dignidad proviene de Dios. Toda dignidad proviene de Dios. Aún la dignidad que es vista de manera horizontal. ¿A qué me refiero con esto? Hay dignidad de manera vertical del hombre hacia Dios, pero hay dignidad de manera horizontal. Como decían ahora, el respeto que yo le puedo dar a otro ser humano. ¿Por qué yo considero que este ser humano es digno? ¿Y por qué yo le trato con dignidad? ¿Alguien ha escuchado tal vez una frase que habla de la vida digna o una vida digna? Socialmente hablando, las personas se preocupan porque otros tengan una vida digna. Esta dignidad horizontal también proviene de Dios. Proviene de Dios porque es Dios el que creó a esas criaturas a su imagen y semejanza. Y después de todo esto que he dicho, que tal vez alguno lo puede estar abrumando o lo puede estar sorprendiendo que un tema como la dignidad de Dios que hayamos dejado tal vez tanto tiempo de lado en nuestro estudio personal sea tan importante, muy probablemente otra persona en este momento se esté preguntando: Henry, pero es que no veníamos a estudiar la Biblia y casi no hemos leído versículos de la Biblia, usted todos los ha citado, ¿verdad? Bueno, a esa persona primeramente le doy gracias porque entiende a lo que venimos a la socia. Y segundo, ya vamos a empezar a estudiar la Biblia. Acompáñenme a Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5. Y después de todo esto que yo acabo de decir y como hemos explicado en base a la teología sistemática lo que debería ser la dignidad de Dios, analizar Apocalipsis capítulo 5 nos muestra una escena preciosa que nos ayuda a entender la importancia de la dignidad divina. Y para esto, pues vamos a leer todo el capítulo 5 de Apocalipsis y vamos a ir haciendo unas pausas en algunos lugares. Dice, capítulo 5, versículo 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Punto final. ¿Qué libro era ese? Y aquí empiezan las teorías conspiranoicas y todo esto, ¿verdad? ¿Qué libro era tal cosa y tal otra? Bueno, vayámonos al contexto del momento en el cual este libro fue escrito. Este libro fue escrito ¿por quién? Apocalipsis, ¿quién lo escribió? Juan. ¿Alguien se recuerda en qué año fue escrito Apocalipsis? Cerca del año 90 después de Cristo. Es uno de los últimos libros en ser escritos del Nuevo Testamento. ¿Y en qué contexto está escrito Apocalipsis? Claramente en un contexto en el que el Imperio Romano tiene presencia. Entonces, muchos de los detalles que se mencionan en el libro de Apocalipsis tienen una explicación en base a la cultura imperial de la época. En este sentido, cuando se dice que hay un libro que está escrito por dentro y por fuera y que este libro está sellado, hay en la cultura romana y en la cultura judicial romana unos libros que tenían esta composición. ¿Cuáles son estos libros? Unos libros que pueden ser llamados testamentos, ¿verdad? Esos libros están enrollados y escrito por dentro está lo que merece aquella persona que recibe el testamento. Y por fuera está una explicación de lo que dice adentro, pero una explicación muy breve. Y está sellada. La cultura romana exigía que al menos hubiesen 3 sellos para que no cualquier persona pudiese abrir el testamento, sino solamente aquella persona que merecía ese testamento. Por X o Y razón, porque se lo regalaron, porque se lo vendieron, porque lo heredó después de la muerte de un familiar, etcétera, etcétera. Solo la persona que merecía ese testamento por ley era digna de abrir el testamento, ¿sí? Pero ahora lo que nosotros vemos en escena es que una luz contextual de este texto nos dice que hay un ser divino en el cielo con el libro que está escrito por dentro y por fuera y que está sellado. Todo parece indicar que esto es un testamento por la composición de este libro. Pero ¿qué pasa?
que no hay una persona que reciba el testamento. Dice en el versículo 2, dice, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. ¿Qué quiere decir esto? Nadie era digno de ese testamento. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Versículo 4. Y lloraba yo mucho. ¿Quién es este yo? Juan, en la visión, en lo que él está observando. Lo único que pudo, de la única manera en la que pudo reaccionar Juan fue llorar. Porque había un testamento y nadie era digno de abrir lo que allí estaba. Dice, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. Y aquí viene la parte. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Cuando dice ha vencido, quiere decir explícitamente, es merecedor de abrir el libro con sus 7 sellos. Y es merecedor de reclamar como suyo el testamento. ¿Cómo describe a esta persona que es digna? Lo describe como un león de la tribu de Judá y una raíz de David. Bueno, primeramente, el león de la tribu de Judá nos da una escena que si ustedes son fanáticos a Lewis y a Narnia, ¿verdad? Es como imaginarnos a Aslan ahí en la escena, rugiendo fuertemente. El león de la tribu de Judá entra. Y cuando habla de la raíz de David, claramente tenemos la imagen de un rey con todo, perdón la palabra tica, con todo el porte, ¿verdad? Con su corona, con su majestad y con su altura. La reacción natural de Juan es volver a ver, ¿dónde está ese león? ¿Dónde está ese rey? Versículo 6. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, ¿qué estaba de pie? Estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Un león, un rey. Volvemos a ver en el cuarto. Y lo que vemos es un cordero como inmolado. Qué interesante que la victoria que hizo a Jesucristo digno de abrir el libro no fue una victoria en la cual él rugiera, sino fue una victoria en la cual él lloró, como un cordero inmolado. Cuando usted lee la frase cordero inmolado, ¿verdad que hay un capítulo que se le viene a la mente inmediatamente del Antiguo Testamento? Isaías, capítulo 53, donde habla de los padecimientos del Mesías. Inmolado por nuestra llaga, y por su llaga nosotros fuimos curados, inmolado completamente. Ahora, no es un cordero cualquiera, sino que dice que tenía cuernos y que tenía ojos. Los ojos explica literalmente que son los 7 espíritus enviados por Dios por toda la tierra. Eso quiere decir que la heredad que él está recibiendo en el libro es una heredad que tiene que ver con la tierra en general. Lo que él está recibiendo es la tierra por posesión suya, y al abrir estos libros y al desatar estos sellos, hay algunos espíritus que van a ser desatados en la tierra como tal. Pero también dice que tenía cuernos. Los cuernos claramente a lo largo de toda la literatura apocalíptica, son un sinónimo de poder. De hecho, aún en la naturaleza animal, ¿verdad? Los animales que tienen cuernos generalmente se levantan en poder sobre otros. A menos de que usted vea Tierra, ¿cómo es que se llama esta película, verdad? Donde los que tienen cuernos son bien tontitos.
Tierra de osos. Vaya, Andreita es la que ve faules. Pero si usted no ve tierra de osos, en la demás representación natural, el animal con cuernos generalmente demuestra poder. ¿Y qué pasó entonces? Que ese cordero que mostraba poder y que tenía dominio sobre la tierra porque era digno de abrir el libro, ¿qué hizo? Vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, ¿qué hicieron? Se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Solo uno fue digno de tomar la tierra por heredad, y ahora lo que antes era llanto se convirtió en gritos de gozo y alegría. Ya voy a explicar por qué. Vamos a terminar el capítulo. Versículo 11 dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes, de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Algo más? Es digno. Voy a hacer aquí un paréntesis. Vieran cómo extraño cantar congregacionalmente, ¿verdad? Pero por todo esto estipulado por el Ministerio de Salud no lo hemos podido hacer. Pero la próxima vez que volvamos a cantar, pongan la atención a esos himnos que tal vez en un domingo en la mañana, a las 10 de la mañana, a usted le aburrían y no los va a volver a cantar igual. Hay un himno en especial. Yo no sé si lo han escuchado, estoy seguro que sí. Digno es el Cordero. Cuando usted estudia Apocalipsis 5 y canta ese himno, su piel debería ponerse como piel de gallina. Es imposible ver la escena de Apocalipsis 5 y luego venir un domingo y cantar digno es el Cordero de una manera superficial y aburrida. Porque aquí tenemos a millones de ángeles y a todos los seres celestiales regocijándose eternamente. Porque había uno digno de abrir el libro. Cuando cantamos que Él es digno, no deberíamos cantarlo igual. Deberíamos entender lo que eso quiere decir a cabalidad, después de haber estudiado Apocalipsis capítulo 5. ¿Qué hacían estos millones de ángeles? Bueno, el versículo 12 donde estábamos dice: decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Este versículo es muy importante porque nos muestra qué es lo que recibe el que abre el testamento. ¿Y qué es lo que recibe? Bueno, generalmente los testamentos en la cultura romana tenían que ver con dominio. Dominio de tierra, dominio de posesión, dominio de etcétera, etcétera. ¿Cuál es el dominio que está recibiendo el ser que pudo abrir este testamento? Todo aquello que le está dando gloria. Y lo está exigiendo como suyo, reinando sobre él. ¿Se recuerdan lo que decía el Salmo? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso fue lo que logró Jesús después de su resurrección. Un reinado eterno. Versículo 14. Y 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Básicamente, en esto que acabamos de leer, Jesucristo, por medio del testamento que está recibiendo, exige la tierra y el universo
Tierra y universo que estaban sellados y que nadie podía poseerlos. Eso, que la tierra y el universo tuviesen sellos, eso era lamentable. ¿Por qué? Porque conlleva que la humanidad viva sin protección ni tutela, porque nadie tiene el derecho legal para velar por la humanidad. Sin protección y sin tutela. Yo no sé si tal vez cerca de su casa hay una casa que no sea de nadie. ¿A alguien le ha pasado vivir cerca de una casa que resulta que no es de nadie? El dueño se murió, el dueño no tenía hijos, fulano de tal dijo que era hijo pero también se murió y al final no es de nadie. ¿Qué pasa generalmente con esas casas? Nadie las puede cuidar. Es un dominio que queda al bien del mejor postor. El estrago reina, impera. Allá por la casa por mi casa hay una casa así, y básicamente se convirtió en un búnker, empezaron a meter chatarra, empezó a crecer el arbustos, el musgo, la casa es Narnia, ¿verdad? Es una puerta a Narnia. Un desastre. Bueno, eso era lo que le esperaba a la tierra, si no tuviese a alguien que pudiera exigir a la tierra y al universo como suyo. ¿Me estoy dando a entender, muchachos? Pero vino alguien que es digno. ¿Digno por qué? Porque fue inmolado como un cordero en la cruz. Abrió los 7 sellos y dijo: todo lo que existe, lo que hay en el universo, en la tierra, en el cielo, en el mar y debajo de la tierra, todo es mío. Y todo me debe dar gloria. Deberíamos llorar juntamente con Juan al ver que nadie podía abrir el libro, porque eso conllevaba entonces que viviéramos sin protección y sin tutela. Pero en la escena se levanta el que es digno. Y ahora garantiza nuestra protección eterna por los siglos de los siglos. La dignidad divina entonces, muchachos, importa. Es un tema importante para estudiar. Claramente. Importa porque en su dignidad Dios exige el mundo para sí mismo. Y en su dignidad Él actúa para nosotros como un protector y como un sustentador. Y por eso es importante que nosotros hablemos de la dignidad de Dios. Termino preguntándoles, ¿por qué es Dios digno entonces? ¿Por qué Dios es digno? Dios es digno por lo que es, Dios es digno por lo que hace, sus atributos y sus acciones. Su dignidad es una protección para mi destino eterno y una razón para mis pensamientos presentes. Y voy a explicar esto. En primera instancia, en el presente, entender y conocer a Dios cada día más va a dar razón para crecer en mi vida en santidad. Es una razón para que yo empiece a crecer en santidad personal. Entre tanto que yo conozco a Dios, voy creciendo correspondientemente de lo que yo comprendo de Él, porque le voy dignificando, porque Él merece ser digno. Y en el futuro, su dignidad es importante, porque con su dignidad Él reclama su creación, y eso es una esperanza segura en la cual nosotros estamos cuidados eternamente en su dominio. No somos una casa abandonada, sino que le pertenecemos a Él, porque Él es el Cordero digno que murió, fue sepultado y resucitó. Y ahora como Rey exige todo dominio de toda la creación. Por eso, el cristiano puede vivir tranquilo, porque su destino no está a la deriva, porque le pertenecemos al único ser en todo el universo que podía abrir el libro con sus sellos. Pequeño paréntesis. Vean qué bonito es estudiar Apocalipsis sin detenernos en qué significa tal y cual cosa, ¿verdad? A veces
Cuando estudiamos Apocalipsis hay un estorbo en nuestras mentes de que, y los sellos, y esta cosa qué es, y aquella cosa qué es. Recuerden, Apocalipsis se trata de Jesús. Apocalipsis se trata de Jesús. Y más que convertirnos en el próximo Da Vinci, tenemos que observar a Jesús como Él es presentado en el libro. Claramente hay algunos elementos proféticos, y eso nadie lo puede negar, algunos elementos que al menos yo percibo de manera futurista, claramente, eso no lo podemos negar. Lo que trae después a la tierra cuando se abren estos sellos, personalmente percibo que el mundo no lo ha visto ni lo ha experimentado y que paulatinamente eso se experimentará en un periodo que se llama tribulación, etcétera, etcétera. Pero salgámonos un momento de la escatología, de ese estudio profético, y concentrémonos en el Cristo que narra Juan. Al final, la meta de Juan es decir que Cristo es digno de toda honra y toda gloria. Al final es eso. Nosotros lo complicamos más. Y muchachos, es importante estudiar de la dignidad de Dios. En su presente, eso va a repercutir en sus acciones y en su santidad y en su piedad. Y en su futuro, eso quiere decir que hay esperanza de tener futuro eterno, vida eterna, en protección divina de las manos del Creador. Nadie nos podrá arrebatar de las manos de nuestro pastor, porque somos posesión suya y porque Él es digno de recibir el testamento. Y bueno, sirvas entonces esta enseñanza como una introducción al tema de la dignidad. Hoy meditamos acerca de por qué es digno Dios y contestamos entonces que Él es digno por sus atributos y por sus acciones. Ya las próximas semanas vamos a estudiar acerca de cómo dignificar a Dios y qué merece Él por ser digno. Y vamos a detenernos más en esos elementos. Eventualmente llegaremos al tema de la dignidad humana, pero bueno, no los quiero abrumar. Vamos paso a paso, estudiando lo que la palabra de Dios quiere decirnos a través de su Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, vamos a orar en este momento y vamos a concluir. Padre bueno, te damos la honra y la gloria porque tú nos has hablado a través de tu palabra y tú nos has mostrado la magnitud de tu dignidad y la importancia que requiere este tema en nuestras mentes y en nuestros estudios. Ayúdanos a interesarnos cada vez más en observar tus atributos, observar tus acciones y en base a tus atributos y tus acciones darte la gloria que tú mereces recibir porque tú eres digno. Ayúdanos a entender que aún nuestro futuro está asegurado porque tú eras el único digno de recibir el testamento de todo lo creado, lo que está en el universo, en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra. Todo es dominio tuyo y lo recibiste y lo exigiste por haber muerto, por haber sido sepultado y por haber resucitado. Y en tu trono de victoria nos exiges a nosotros como tuyos. Y nosotros no podemos hacer más que dignificarte por lo que eres. La honra y la gloria es para ti, Señor. Entendemos también que lo que hiciste con tu muerte, sepultura y resurrección tiene que ver con el corazón del pecador. Y si hay alguien acá que no se ha arrepentido de sus pecados y no ha entregado ese corazón a tu dominio, te rogamos que por medio de tu Santo Espíritu tú le convenzas a que se arrepienta y a que crea en ti. Porque tú eres el único digno de que nuestra vida sea una vida para tu servicio, para tu honra, para tu gloria. Te alabamos, Señor, y te glorificamos. Gracias por este tiempo en el que pudimos estudiar juntos como sociedad de jóvenes. En tus manos nos ponemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.